Bienvenidos a los 90s. En esta ocasión vamos a hablar de Matrix. Matrix es una película que no solamente revolucionó el cine, cambió nuestra forma de ver la realidad. Toca un tema muy sensible que es ¿y si esta no es la realidad? ¿Y si somos solamente un avatar? ¿Y si alguien más allá programó todo nuestro universo? Y todo lo que creemos que es verdad, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra familia y amigos simplemente es el código en la computadora de alguien superior. Matrix fue toda una revolución, tanto tecnológica como de pensamiento. Producida por Joel Silver en 1998, se comienza a grabar a mediados de 1998 y se termina de grabar en enero de 1999 y se estrena en marzo de 1999. Fue toda una revolución, escrita y dirigida por las hermanas Lana y Lily Wachowski, que en ese entonces eran conocidos como los hermanos Wachowski. Las Wachowski comenzaron a desarrollar la idea a principios de los 90 y 93. Y antes de filmarla, tardaron años escribiéndola, casi 10 años. Sacaron ideas de todos lados, de filosofía de Platón, Descartes, de Nietzsche, el budismo, el hinduismo y sobre todo de anime japonés, especialmente Ghost in the Shell, 1995. El cine de artes marciales de Hong Kong, los cómics y la literatura de la ciencia ficción. ¿Por qué hicieron la película? La idea principal que querían abordar era ¿y si el mundo en el que vivimos no es tan real como pensamos? Es por eso que la película combina temas de acción con temas filosóficos de identidad y de propósito. Muchas personas se sienten conectadas a Matrix porque son fans de la computación y entienden que cuando se programa algo, para el hardware resulta su mundo, su vida, es algo que tú pensaste y ahora existe. También atrajo a personas que no encajan en el molde, que tienen o sienten que tienen una identidad diferente a la que se les asignó al nacer. Y personas que no están dispuestas a obedecer las reglas y trabajar tal vez en una oficina toda su vida hasta que se mueren. ¿Vienes a acostarte, cariño? Sí, querida. Un dato curioso es que esta película se grabó en Sydney, Australia. El personaje principal, Neo, interpretado por Keanu Reeves, en la película, de día él es un programador y de noche es un hacker conocido como Neo. Neo está algo harto de trabajar en su empresa de software y comienza a hacerse preguntas que no le dice a nadie. Y es que Trinity y algunas personas más que ya están despiertas dan con Neo basándose en una profecía que tal vez él era el elegido que podía rescatarlos. Entonces las circunstancias los van guiando hasta Neo hasta que un día hacen esta conexión, donde Neo de pronto tiene dos opciones, tomar la pastilla roja o tomar la pastilla azul. Si tomas la pastilla azul, todo esto termina, despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Pero si escoges la pastilla roja, te quedas en el país de las maravillas y te muestro hasta dónde llega la madriguera del conejo. Este es el punto más importante de la película, porque obviamente si Neo no hubiera escogido la pastilla roja, pero al escoger la pastilla roja es donde nos damos cuenta qué tan dormidos estábamos, donde cuestionamos la realidad. En algún punto el shock es tan grande de despertar que él quisiera regresar a su sueño, porque el mundo real no es bonito, no es cómodo, pero es real. Y desafortunadamente ahora está despierto y no puede olvidarlo. Pero vamos a hacer una pausa para mencionar un dato extraño que sucedió en la película. Originalmente, la producción le planteó el papel a Will Smith. Turn down Neo in the Matrix. Will Smith era el elegido para interpretar a Neo antes que Neo, pero Will Smith rechazó el papel y años después en una entrevista nos enteramos por qué rechazó el papel. Cuando a Will Smith se le planteó la idea que en una escena él iba a hacer un salto y las cámaras iban a girar en 360, que es el bullet shot que ahora conocemos bien, Will Smith confiesa que en ese momento a él le sonó tan extraño que no podía entender el concepto de la película y se le hizo algo muy raro y en ese momento no lo entendió. Entonces Will Smith rechazó el papel para entrar al rodaje de la película Wild Wild West en 1999, película que le fue muy bien, pero no al nivel de Matrix. Y hablando de eso, ¿por qué Keanu Reeves aceptó el papel? Él nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, el Líbano, sí, el mismo lugar de la gran explosión. Su padre lo abandonó muy pequeño y su mamá era diseñadora de ropa. Él, en algún punto de su vida muy joven, se mudó a Toronto, Canadá, y ahí fue donde él creció. Desde niño tuvo una vida un poco complicada. Él tenía dislexia, lo que hizo que estudiar fuera un reto. Y antes de siquiera pensar en la actuación, él soñaba con ser un jugador profesional de hockey. A finales de los 80 y a principios de los 90, él empezó a hacerse algo famoso por algunos papeles
Algo interesante es que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en que Keanu Reeves nos transmite una humildad, una paciencia, empatía, y la mayoría estamos de acuerdo en que es una persona bastante genuina. Un dato que no se conoce tanto es que ha sufrido varias tragedias a lo largo de su vida. Una de ellas fue que su hija nació sin vida y años después su esposa murió en un accidente automovilístico. Pero algo interesante que no podemos negar es que Keanu Reeves y Neo tienen similitudes en la vida real. Ambos han sufrido pérdidas importantes, no están totalmente convencidos de que son el elegido. Keanu Reeves, a pesar de su fama y su éxito, él no se siente como una persona exitosa, famosa, el centro de atención. Él siempre piensa que no es él tan importante como lo ve toda la gente. Lo mismo que pasa con Neo en la película. En la película Neo se la pasa preguntándose cuál es su propósito, quién soy, qué hago aquí. Y Keanu Reeves en algunas entrevistas ha confesado que él se siente así, no relacionándolo directamente con Neo, pero es imposible que las personas que hemos visto las películas no relacionemos a Neo con Keanu Reeves en la vida real. Para los que conocen a Keanu Reeves, aseguran que casi no tuvo que actuar en la película de Matrix. Él no tuvo que interpretar un personaje, simplemente tuvo que ser él mismo. Y es por eso que más adelante la producción entendió que fue una buena decisión de Will Smith rechazar el papel, porque Keanu Reeves entendió tanto el papel que supo expresar que lo más importante de Neo como personaje no era llamar la atención, sino ser él. Y si te das cuenta, Neo es uno de estos personajes poco comunes que su propósito principal no es llamar la atención y ser el más rápido ni nada, sino simplemente es alguien sereno que fue elegido, y ese es el punto de ser el elegido. No es decir yo soy, sino que te eligen y ni siquiera tú te la crees, pero tienes que aceptar quién eres, porque justamente fuiste elegido. Por eso muchos fans pensamos que ese fue el casting perfecto. La decisión de Will Smith de no aceptar ese papel nos abrió la puerta a que Matrix fuera lo que hoy es, una obra de arte. Hasta el día de hoy Matrix tiene 4 películas, la original y 3 secuelas. La original, con la que comenzó todo, donde Thomas Anderson como Neo, es un hacker conocido como Neo, descubre que el mundo donde vive no es real, sino una simulación creada por máquinas para controlar a la humanidad. Debe decir si acepta la verdad y convertirse en el hombre que podría liberar a los humanos. El tema principal de la película 1 es despertar de la realidad. Y si nos vamos a la película 2, se pone muy interesante. Matrix Reloaded o Matrix Recargado. Esta salió en el 2003. Neo ya domina muchas habilidades dentro de Matrix y se convierte en la mayor esperanza de la resistencia. Mientras las máquinas están a punto de atacar la última ciudad humana, descubre que ser el elegido es mucho más complejo de lo que imaginaba. El tema principal de la película 2 es el destino y el libre albedrío, que a pesar de ser el elegido, él puede decidir defraudar a las personas que creen en él. Película 3, Matrix Revolutions o Matrix Revoluciones, que también sale en el año 2003. Extraño, ¿no? Este es el gran final de la trilogía original. Los humanos luchan por sobrevivir mientras Neo enfrenta al poderoso agente Smith, que para ese entonces ya se había revelado, e incluso las máquinas que controlaban a los humanos ya estaban hartos del agente Smith porque se convirtió en un disidente que simplemente quería acabar con todo. Y en esta película Neo se enfrenta a una batalla con el agente Smith que termina en un caos total. La batalla decisiva que termina con el futuro de los humanos y las máquinas. El tema principal es el sacrificio y la paz, que no puede haber los dos, que uno paga el precio del otro. Y la película 4, final de la saga, Matrix Resurrecciones. Esta salió en el 2021. Casi 20 años después, Neo vuelve a vivir una vida aparentemente normal y no entendemos qué es lo que está sucediendo. Esta película nos voló el cerebro a todos. Y muchas personas, incluso los fans de la saga, no la han visto. En la película 4, el tema es, y el doctor, para mantenerlo cuerdo, le da muchas pastillas azules, que para los que vimos la película 1 entendemos qué es lo que significa que le den pastillas azules, para mantenerlo controlado, creyendo lo que el psicólogo quiere que crea. La idea es que una persona confundida, ¿cuánto tiempo puedes negarte a ti mismo lo que viviste? Algo muy importante que les debo mencionar es que Matrix se grabó muchos años antes de que hubiera redes sociales, de que hubiera smartphones y de que la vida fuera como hoy la conocemos, y curiosamente le atinó en muchas cosas. Tú ves Matrix hoy en día que está todo lo tecnológico funcionando y se te hace normal, pero piensa que la grabaron antes de conocer. La visión que se tuvo al crear Matrix fue extraordinaria, al atinarle a la tecnología que habría en el futuro, de tal modo que nosotros sentimos la película como algo natural, viéndola después, viéndola desde el futuro. ¿Recuerdas este código verde que sale en las pantallas de Matrix? Que es como algo
cifrado, ¿no? Que es un código donde todo está sucediendo y no entendemos bien qué pasa. Años después la producción reveló qué era ese código. Resulta que se inspiraron en el menú del sushi y en la forma en la que estaba escrito. Y literalmente extrajeron el menú del sushi y lo pasaron en las pantallas verdes. Así que todo lo que estás viendo en las pantallas verdes es el menú del sushi. Otra cosa que llamó mi atención, y la de muchos fans, fue las escenas de artes marciales en la primera película. Resulta que Keanu Reeves entrenó durante meses y la mayoría de las escenas de artes marciales de esta película son actuadas por Keanu Reeves. Ahora dime, si Morfeo apareciera delante de ti en este momento y te ofreciera la pastilla azul o la pastilla roja, ¿cuál escogerías? ¿Decidirías seguir viviendo la vida que tienes o ir por la vida que te mereces, aunque no sea lo más cómodo? Porque al final la pregunta nunca fue ¿qué es Matrix? La pregunta es ¿ya despertaste? Y recuerda, la verdadera Matrix quizá no está en una computadora. Quizás no has despertado. Y quizás este video es una señal del mundo exterior de que tienes que despertar. Porque piénsalo, ¿qué probabilidad hay de que este video te salga? Despierta.